Reanudamos la clase a las 10:01. ¿Qué tenemos para hoy en el segundo bloque? Luego de haber revisado algunos de los exámenes del primer parcial, algunas de las preguntas del primer parcial. Nosotros terminamos el año pasado con el tema 6, hoy no lo he leído casi todo, si no me equivoco, está un fragmento. Estoy pasando por encima muy rápidamente las reglas. Me suele pasar, si no se lo usa muy rápido. Que hablaba de todo este asunto de las reglas de alto nivel y bajo nivel. No esperarlo. Y la razón por la que esta mañana en la primera parte discutíamos el problema del servidor público es porque allí hice un ejercicio similar, que es el de plantear unas reglas generales de diseño, con unos objetivos, con estos criterios, este perfil del servidor público con metas tan abstractas como honorable, eficiente y efectivo, y ver cómo eso se convierte en un conjunto de reglas de entrada-salida, reglas de respuesta directa. Eso era lo que habíamos hecho, y lo que se hizo en el capítulo 6 fue reflexionar sobre la posibilidad de que ese trabajo lo haga quien diseña a la gente, no el agente mismo. Mira esta tabla que tenemos en este momento. No se ve completa porque tengo atravesadas estas ventanas. Que es el edificio completo que hemos construido ahora en el modelo de la gente. Es uno que conecta observaciones y conexiones. Eso lo hemos dicho varias veces. Pero entonces uno podría estar paseándose por ese modelo mental de una gente en dos niveles. El nivel de diseño, en el que tiene las metas planteadas explícitamente a alto nivel, que pueden ser metas condicionales, pero que en cualquier caso involucran algunas metas de logro que se pueden decir las metas trascendentes, y hacer el ejercicio, de conexión de unas con otras por adelantado, es decir, en tiempo de diseño. ¿Cómo voy a hacer para que tales observaciones se conecten con tales acciones y dejar la conexión grabada en la gente, simplificada entre observaciones y acciones, como reglas de condición-acción, reglas condicionales, pero sin que los detalles de alto nivel figuren por ninguna parte. O incluso a muy bajo nivel, o sea, uno puede tener la conexión en cable, electrónica, si es un dispositivo electrónico, mecánica, hidráulica, si es un dispositivo hidráulico, la receta que discutíamos en algún nivel, en un momento. Lo que hacemos en el capítulo 7 es un ejercicio similar, pero el profesor lo aprovecha para discutir nada más y nada menos que el concepto de conciencia, que se ha convertido en uno de los temas de debate acerca de la posibilidad de conducta inteligente artificial. Hay varios críticos de la inteligencia artificial que sostienen que una máquina no va a poder nunca ser consciente por una cantidad de razones. Curiosamente, la que se ofrece como razón normalmente es que es obvio, que no es consciente, que no puede darse cuenta, y que por tanto entonces nunca va a poder ser tan inteligente como uno de nosotros, que somos conscientes. Bueno, lo que está haciendo Kowalski en el ejercicio en el capítulo 7 es decirnos: hay cuando menos una interpretación de conciencia, que como siempre tenemos que hacer el trabajo a los filósofos de interpretar el lenguaje,
que es consistente con una máquina, con un agente artificial, y que de hecho es muy común en el mundo de la computación, que es este trabajo que vimos en el capítulo 6 de la diseñadora escribiéndole las reglas al piojo, pero ahora el computador haciéndolo a ambos niveles, solo que en momentos diferentes. Tiene una representación de alto nivel y compila, traduce, codifica, interpreta, como decimos en computación, esas reglas de alto nivel en un código más elevado nivel. Y eso es lo que vamos a leer en el capítulo de niveles de conciencia. En ambos casos seguimos hablando del mismo cuento. Tenemos a gente con una misión en la vida, tenemos a gente con una meta trascendente o unas metas trascendentes, tenemos a gente con no es el sentido de la vida, y ahí hay mucho que discutir. Yo hoy traía para mostrarles también otro libro de un filósofo canadiense que se llama Jacques Derrida, que estuvo por acá en Mérida hace unos años, y el profesor Correal, el vecino nuestro, le hizo la traducción de uno de sus libros que se llama Del sentido de la vida, un ensayo filosófico. Y a mí me gusta leerlo porque termina. Me gusta leer el último fragmento de esto porque esto es un ejercicio de filosofía. Probablemente lo que voy a leer no quede claro para todos, pero a mí me parece que es un buen referente cuando uno se pone a pensar en qué significa significar, qué significa que haya un sentido trascendente para lo que uno hace o para todas las cosas que uno hace en la vida, y qué significa hablar de él. Muy atrás. Está por ahí atrás, un poco largo, pero algo bueno. Dice, una vida que tiene sentido. Les decía que The Meaning of Life, el título original del capítulo 6 era ese, y se puede traducir como el sentido de la vida, aunque también se puede traducir como el significado de la vida. Entonces ahí está el cuento de tener sentido y tener significado. Uno tiende a pensar de que lo que estamos hablando son significados, pero una meta es un sentido, es el lugar donde quiero llegar. O sea, realmente no hemos podido dirimir qué está detrás de esta discusión en términos conceptuales. Por eso vale la pena volver al asunto filosófico. O sea, acá está diciendo, por supuesto, Rodin está hablando del sentido de una vida humana, ¿no? Sentido trascendente. Una vida que tiene sentido se compromete con el sentido del bien. ¿Se trata de una fórmula hueca, vacía? Pienso y espero que no. La evidencia del bien se percibe incluso en aquellas situaciones frecuentes en las que se enfrentan diferentes concepciones del bien. Si hay enfrentamiento es porque esas distintas concepciones aspiran al bien, porque se presupone un bien que las trasciende como horizonte de todo sentido, de toda valoración, sin que ningún precepto ni ninguna formulación puedan agotar su alcance. Es decir, que se está hablando como cuando menos la posibilidad de un bien que todos compartamos como objetivo, como sentido, como meta. Una vida sentida es una vida que reconoce la trascendencia del bien que liga, que lee también a la conciencia, que vive como si su existencia debiera ser juzgada. El otro cuento de qué significa ser consciente, de ser consciente que yo puedo juzgar eso que estoy haciendo, evaluarlo. Y eso y van a ver ustedes que esa es la interpretación en cierto nivel que está tratando de aproximar, aunque estemos hablando de una interpretación computacional del tema. ¿Debe uno fundamentar esta fe con argumentos?
fe en ese bien superior. Se puede a lo sumo apoyarla, tal como ya lo hacía Sócrates en la constitución teleológica del universo, en la evidencia de sentido que anima al mundo viviente y tal vez cósmico. Desde siempre se ha pensado que un gran sentido, aquí está una frase en griego, que no creo que pueda leer bien, de que nos habla Anaxágoras, y hay una interpretación de la palabra a pie de página que voy a leer ahora. Debe ser responsable del fulgurante crecimiento de la naturaleza, que a su vez nos sobrepasa y nos engloba. ¿Puede el ciego azar haber producido esta formidable obra de arte que es el universo merced a un proceso competitivo de selección natural? Sería tanto como decir, replica sonriente Ernst Jünger, que el Taj Mahal se hubiese formado por la reunión de un montón de piezas arrojadas al azar. Aquí está la discusión esta sobre si hay un sentido o esto es simplemente cuestión de sobrevivir en el mundo caótico. Se trata de un viejo debate, continúa Rodin. Demócrito y Lucrecio querían ciertamente oponerse al finalismo de Platón, a la idea según la cual un bien gobierna el universo, cuando hablaron del azar y de la necesidad que resultarían solamente de la gran lluvia de átomos en un universo hecho de vacío y vacío de sentido, como si todas las composiciones proviniesen del azar de una combinación de átomos. Sin duda, se pueden explicar muchos fenómenos con ayuda de la necesidad natural, pero no se puede en absoluto explicar la trascendencia del sí, la finalidad que gobierna la acción humana. Más vale sufrir una injusticia que cometerla, respondía Sócrates a los sofistas que juzgaban que únicamente el interés personal regía las acciones de los hombres. ¿Por qué es mejor sufrir una injusticia que cometerla? ¿Será por la cantidad de veces que lo ha martillado una religión? No, puesto que la religión en la que en este caso pensamos no existía antes de Platón. La respuesta es, no obstante, muy simple, aunque corre siempre el riesgo de ser tautológica. Más vale sufrir la injusticia que cometerla, porque sufrirla vale más, porque se corresponde con la llamada del bien. Desde que el bien nos interpela, la pregunta por el por qué no tiene por qué plantearse, puesto que el bien es lo que da siempre sentido a nuestras tribulaciones. Ese bien no está en nosotros, entonces, sino que reside en ir más allá, en trascenderse a uno mismo. Ese ir más allá es también, en cierto modo, una renuncia de sí, puesto que querámoslo o no, nuestra vida es efímera. Es inútil querer aferrarse a ella. El diálogo interior, nuestro punto de partida, el punto de partida de toda interrogación sobre el sentido de la vida, acaba entonces yendo más allá de uno mismo. La vida que tiene sentido, en latín se diría la vida que sapit, que tiene sabor y que tiene el sentido. Es la vida que se compromete con un sentido que la trasciende. Esta vida sentida, esta vita sapiens, que tiene sabor y sentido, es la excelsa esperanza del Homo sapiens. ¿Por qué leer esa cita? Lo he traído un par de veces en el curso de lógica. Me parece que, bueno, estoy haciendo, esta mañana lo planteaba al comienzo de la clase, este ejercicio de tratar de traer a ustedes a pensar desde el punto de vista de la gente, que, como les decía, es diferente a lo que se enseñaba tradicionalmente en ciencia hasta hace ya varias décadas y que sigue todavía, quizás por inercia, reflejándose en algunas de nuestras conductas científicas. Pero además que está siendo contradicho ahora por una visión más individual del asunto del conocimiento, de que hay perspectivas, de que hay puntos de vista, de que hay intereses particulares a cada gente que se reflejan en lo que dice von Neumann en el libro este que mencionaba hace un momento de las teorías de agentes, de juegos entre agentes. Les mencionaba antes del receso que en este libro von Neumann y Morgenstern, que es su autor, se plantean diseñar una teoría matemática de los juegos, que se ha vuelto la base de toda una
infraestructura intelectual para explicar la conducta humana. Particularmente en economía han hecho un enorme impacto con la noción de utilidad, que nosotros vamos a ver en el capítulo 7 de la próxima semana. Pero que yo quería leer el primer capítulo porque el problema ese de pasar de un individuo a muchos individuos, de perspectiva centralizada, centrada en una sola persona, o de suponer que no hay sino un punto de vista, versus la perspectiva multiagente, distribuida, dispersa entre varios puntos de vista, hay un salto que ha sido problemático a lo largo de la historia. Miren lo que dice Godin acerca del sentido de la vida, que es una vida que trasciende a un individuo, es decir, que nuestras metas nunca son las metas personales, por mucho que se quisieran plantear, sino que tienen sentido en un contexto social, social quiere decir de varios individuos. Y miren lo que dice von Neumann, criticando lo que algunos consideraron como una buena idea, que fue comenzar a pensar la economía desde el punto de vista de la economía de una sola persona, el Robinson Crusoe. Leo, traduzco al vuelo. A Crusoe se le dan ciertas datas físicas, sus deseos y los recursos para atenderlos, commodity, dicen aquí, por cierto. Y su tarea es combinarlos y aplicarlos de tal forma que obtenga el resultado satisfactorio máximo, a maximum resultant satisfaction, para decirlo en inglés. No puede haber duda de que controla exclusivamente todas las variables sobre las que de las que dependen de su resultado. No puede haber duda, cuando está en una isla tropical, no hay más nadie por ahí cerca, y ya conoce el territorio, es un tipo inteligente y ha aprendido cómo cultivar cocos. Y entonces controla todas las variables, digamos que asignando los recursos y determinando los usos de la misma commodity, del mismo bien, para diferentes deseos que quiera satisfacer, ¿no? Aprende a hacer chicha de coco, dulce de coco, aprende a hacer recipientes con los cocos, es decir, el coco, como le ocurre a todo náufrago en una isla tropical, se convierte en una solución a muchos problemas. Así que Crusoe se enfrenta al problema de maximización común. Las dificultades al respecto son puramente técnicas y no conceptuales, como se ha dicho antes. Considera ahora a un participante en una economía de intercambio social. Su problema tiene, por supuesto, muchos elementos en común con un problema de maximización. En particular, en el punto anterior se me olvidó leerles el pie de página ese que mencioné. Algunas veces hay factores incontrolables que también intervienen. Por ejemplo, el clima en la agricultura. Y aquí viene el pase mágico. Estos, sin embargo, son fenómenos puramente estadísticos. Consecuentemente, o como consecuencia de esa puramente estadística de la naturaleza, pueden ser eliminados por procedimientos conocidos del cálculo de probabilidades, es decir, determinando las probabilidades de las diversas alternativas e introduciendo la noción de expectativa matemática. ¿La conocen? La noción de expectativa matemática. La esperanza matemática, que se traduce también en algunos textos, y algunos hemos aprendido a llamarla de esa manera. Que una cosa bien simpática es el promedio ponderado por las probabilidades del valor esperado, el valor que se espera de cierta variable. Vamos a ver cómo el valor esperado se usa también para el valor esperado de la utilidad, sazonado con las probabilidades que uno haya podido estimar acerca de fenómenos que están fuera de control. Ahora, lo que dice von Neumann acá es: eso resuelve el problema de lidiar con la incertidumbre. Está asumiendo que la probabilidad es la manera de lidiar con la incertidumbre, pero que eso no resuelve todavía el problema de lidiar con las intenciones del otro, que pueden ser opuestas a las mías, en particular en el problema de maximización. Continúo leyendo. Pero ese problema también contiene algunos elementos muy elementarios, muy esenciales, de una naturaleza completamente diferente. El agente en la economía de intercambio social trata también de obtener un resultado óptimo, pero con el fin de lograrlo
debe entrar en relación de intercambio con otros. Estoy traduciendo casi literal. Si dos o más personas intercambian bienes entre ellas, el resultado de cada una dependerá en general no solamente de sus propias acciones, sino de las acciones de los otros también. Así que cada participante intenta maximizar una función, la mencionada función del resultado anterior, de la cual no controla todas las variables. Este ciertamente no es un problema de maximización, sino uno peculiar y una mezcla desconcertante de varios problemas de maximización en conflicto. Literalmente, conflicting maximum problems, dicen los autores. Cada participante está guiado por otro principio y ninguno determina todas las variables que afectan sus intereses. Esta clase de problema no está resuelta en ninguna parte, o no se le resuelve en ninguna parte con la matemática clásica. Enfatizamos el riesgo de ser pedante, que no es un problema de maximización condicional, que se le puede aplicar el cálculo de variaciones o el análisis funcional o cualquier otra cosa con la que se haya resuelto antes. Ahora se resuelve con la llamada teoría de optimización. Surge con toda claridad incluso en las situaciones más elementales, cuando todas las variables se pueden suponer que son solamente un valor de una manera finita, por ejemplo. Una expresión particularmente impactante de la ignorancia popular acerca de este pseudoproblema de maximización es la famosa declaración según la cual el propósito del esfuerzo social es el máximo beneficio para el mayor número posible de personas. Eso es la declaración bolivariana de la mayor suma de felicidad posible. La está criticando Morgenstern aquí, casi textualmente. Un principio un principio guía como tal, no puede ser formulado por el requerimiento de maximizar dos más funciones al mismo tiempo. Es decir, acá está suponiendo que esas funciones van a ser contradictorias entre sí. Tal principio, tomado literalmente, es autocontradictorio, es decir, es inconsistente. En general, una función no tendrá ningún máximo cuando la otra función lo tenga, o no va a tener el máximo en el mismo punto donde la otra lo tiene. No es mejor que decir, por ejemplo, que una firma debe obtener el máximo precio de todos los una firma debe obtener el máximo precio con la máxima devolución o un máximo beneficio con un mínimo de despliegue. Eso es uno de los problemas matemáticos de maximización. De economía. Si cierto orden de importancia en los principios, es decir, un principio más importante que el otro, o cierta promedio de ponderados es lo que se pretende, se debe decir. Sin embargo, en la situación de los participantes en una economía social, nada de eso es lo que se pretende, sino un máximo de todos los deseos al mismo tiempo por los varios participantes. Si pudiésemos decir darle prioridad a uno versus otro, el problema se resolvería, porque entonces ese va primero. Pero eso no, es que no queremos darle prioridad a ninguno, sino que queremos resolverlo a todos al mismo tiempo. Uno se equivocaría al creer que esto se puede obviar, como la dificultad en el caso de Rousseau mencionada en la página 10, recurriendo meramente a dispositivos como la teoría de probabilidades. Todo participante puede determinar las variables que describen sus propias acciones, pero no aquellas de los otros. Sin embargo, esas variables alienígenas, extranjeras, es decir, de los otros, no pueden, desde su punto de vista, ser descritas por sus condiciones estadísticas. Ojo, esto se ha hecho. Suponer que los demás se comportan con alguna función estadística de probabilidades y por esa vía, justamente lo que se hizo con las variables del clima, por ejemplo, en el caso de Crusoe, se les consideran fenómenos estadísticos solamente. Pero esto no se puede hacer de ese momento porque los otros son guiados, como es guiado el mismo que está siendo considerado, por principios racionales.
no importa lo que eso signifique. Y no se puede, más. Y ningún procedimiento, modus procedendi, lo dicen en latín, es decir, manera de proceder, puede ser correcta si no aplica o si no intenta entender esos principios y la interacción de los intereses en conflicto para todos los participantes. Algunas veces, algunos de estos intereses van más o menos en paralelo, cuando se acercan a un problema de administración simple. Pero también pueden ocurrir que se opongan. La teoría general debe cubrir todas esas posibilidades, todos los pasos intermedios y todas sus combinaciones. O sea, eso es lo que se propone hacer Morgenstern con esto. Morgenstern y von Neumann están proponiendo que se estudie la conducta en la economía, aceptando que los agentes tienen intereses diferentes, que pueden o no ser conflictivos. Está diciendo que hay casos en los que no. Y a eso nos vamos a sumergir, en eso nos vamos a sumergir nosotros en el capítulo 8 de la próxima semana, dejando muy claro que esa teoría, que lo que vamos a leer es la llamada teoría de decisión, que es heredera de este planteamiento, pero en particular vamos a leer algo que está planteado acá, que es un modelo de juego. Es decir, que lo que se plantea para modelar la interacción entre los agentes sin tener que forzar a unos a declarar como dependientes sus metas de las metas de los otros, es decir, priorizar unas sobre las otras, es asumir que los agentes participan en un juego, en el que uno hace unas cosas y los otros responden. Y eso es lo que está en la teoría del juego y que se resuelve utilizando el concepto de utilidad que se plantea acá. Pero lo que estamos haciendo en el curso nosotros es modelar agentes que tienen una dinámica interna y que generan esas acciones, esa conducta sistemáticamente traduciendo las observaciones en las acciones mediadas por unas metas personales. Es decir, tenemos algo que no aparece acá, que es una posibilidad de representar los deseos y las metas internas de la gente formalmente, en matemática. Entonces lo que se propone ahora, lo que vamos a proponer la próxima semana es una combinación de los dos formalismos, que a mí me parece, si me permiten un comentario personal, que está todavía inmaduro. Es decir, nosotros, esta teoría de juegos se sigue utilizando y lo hemos planteado incluso cuando leíamos la introducción al libro, que es introducción no autorizada, el prólogo, que pareciera haber evidencia de que incluso en decisiones nacionales los tomadores de decisiones toman en cuenta la teoría de decisiones, es decir, cuál es la utilidad esperada de tal resultado de acción, dado que nuestro rango de acciones son estas. Si hago esto, ¿cuál va a ser el resultado? Si hago esto, ¿cuál va a ser el resultado? Si hago esto y el otro hace esto, ¿cuál va a ser el resultado? Si hago esto y la naturaleza se comporta de esa manera, ¿cuál va a ser el resultado? Pero lo que no hay es una descripción detallada de cómo estamos pasando nosotros a generar esas acciones. Cómo llegamos, dadas las observaciones que tenemos, la perspectiva del mundo que tenemos a esas acciones. A ver si te entiendo, disculpa, o sea, estamos basándonos mucho en teoría de juegos, o sea, eso está muy claro, y una vez que tenemos ya esas acciones, o sea, las acciones que yo como agente voy a hacer y las acciones que el otro agente va a hacer, tomar la decisión quizás no es un problema. Pero a ver si te entiendo, lo que no está planteado es la forma de llegar a ese conjunto de acciones. Lo que no está formalizado. Lo que no está formalizado, exactamente. Que es lo que requiere es sentarse a analizar y decir cuáles son las posibles cosas que el otro agente puede hacer, las que yo puedo hacer y armar ese cuadro. Eso es lo que no está... Lo que es original es todo este esfuerzo por darle forma matemática a lo que ocurre antes de la acción. Cómo se llega a la acción. Lo que hace la teoría de decisiones es que con las acciones de uno y de otro y los efectos de las acciones también te resuelve el problema matemático. Te dice, bueno, si en este juego quiere ganar tal, tiene que hacer esto. Si en este juego no se puede ganar, los dos no pueden ganar. No hay una situación de win-win, por ejemplo. Ganar, que es algo que hablar de sugerencia.
viene de ahí, teoría de decisiones, que es una situación ganar-ganar de todas las posibles combinaciones de acciones de los diferentes agentes. Hay una posible historia común, este otro, y el ambiente se comporta de tal manera en donde todos vamos a ganar. Y esa es la que tenemos que poner. No siempre está esa posibilidad, porque algunos van a decir, en esa situación donde tú ganas, yo pierdo. Esas posibilidades son las que se dirimen con la teoría. Pero lo que no hay es, ¿cómo llego yo a cuáles son las creencias que yo tengo para ir en tal o cual dirección? Y vamos a ver que esa parte es esencial porque puede modificar mi manera de hacer la evaluación posterior de utilidad desde el punto de vista de la gente. Pero aún cuando hayamos hecho eso, que es la propuesta de Kowalski, integrar teoría de decisiones con lógica, vamos a ver que no es suficiente. Es una de las cosas que quería, mi impresión personal planteada por adelantado para que ustedes me ayuden a verificarla, que es que no son juegos cualquiera. No es que tú haces cosas y yo hago cosas buscando maximizar o beneficiar simplemente, sino que ocurren en circunstancias que otorgan poder a los participantes. Es decir, normalmente los juegos son juegos de poder, juegos en donde cada gente realiza unas ciertas acciones, no solamente a partir de unas creencias, sino a partir de unas capacidades. Yo puedo hacer esta cosa. O sea, el cuento que vimos con Rentín, el modelo de la gente rentista, su conducta, ahí puede estar más o menos claro el modelo que les di, pero hay una conexión entre lo que observa y lo que termina proponiendo como plan de acción. Pero lo que termine haciendo va a realmente estar sujeto a lo que el ambiente le permita hacer. Que ese era mi planteamiento del asunto originalmente. El famoso tema del rentismo no es cuestión simplemente de hacer que los agentes sean conscientes de la situación rentista, es que desmontemos esas capacidades que algunos de ellos tienen. Esa es la verdadera posibilidad, si no, vamos a seguir teniendo un problema como seguimos sufriendo en el país. Que son otros los que vienen, pero se comportan igual, sacan provecho del asunto. O sea que la única manera es desmontar el aparato para que no permita que nadie tenga poder particular y pueda aprovecharse de él. O sea, es un juego de poder. Y esa es la parte que me parece que va a estar faltando en todo lo que yo les voy a decir, que es que no solamente estoy jugando un juego, sino que estoy jugando un juego desde ciertas capacidades. Entonces yo puedo voltear la balanza en el juego, cosa que en algunos casos no se puede hacer, apelando a mi capacidad particular frente a la del otro agente. Ese es el detalle. Y van a ver ustedes que, por ejemplo, vamos a ver la próxima semana el dilema del prisionero. Ahí se supone una situación en donde se resuelve el asunto diciendo que no hay manera de que se comuniquen entre ellos y que mi única posibilidad de actuar sobre el otro es a través de la decisión que tome. Si yo tuviese, por ejemplo, el poder de mandar un mensajito, sobornar a uno de los policías porque le diera un mensaje al otro, cambiaría completamente el escenario del juego, sería diferente. Entonces yo estoy soñando desde hace rato con la posibilidad de crear modelos de juegos de poder, donde tenga el planteamiento de la gente, las creencias de la gente, tenga el modelo del ambiente que dirime todo este asunto de cuál es el resultado de las acciones y hace los sorteos aleatorios, estos sorteos estadísticos para generar los valores que hay que generar a partir de fenómenos naturales, pero además me permita al modelista plantear las condiciones de poder. ¿Qué puede hacer esta gente y qué puede hacer este? Explícita. Y decir, bueno, ¿quién gana en este juego? Y por ejemplo, tener una simulación de los resultados. Esa es una posibilidad. Yo estoy seguro de que se puede, pero hay que echarle código para tener un simulador que llegue hasta ahí. Cuando hablas de las acciones de poder, no hay que incluir simplemente incluir eso como acciones dentro del juego. No veo la diferencia. Es hacerlo explícito, hacer algo que a lo mejor no está planteado en el juego. El poder que el tipo tiene de mandarle un mensajito al otro, hacerlo explícito, pues. O sea, quizás más adelante lo vamos a discutir, no me haga mucho caso. Sí, hacerlo explícito. Pero además, el problema es que hay como dos niveles de acción. Tú tienes las acciones que
se podrían comparar en términos de impacto con las del otro. Es decir, tú puedes hacer algo que el otro no puede hacer. Tú puedes, el enfrentamiento entre el vendedor y el cliente, el vendedor se puede poner hostil y el cliente también. El vendedor te puede decir una cosa, el cliente también. Ahí hay acciones comparables. No, yo estoy pensando en otro tipo de suposiciones sobre las capacidades de cada uno. El vendedor puede colocar al cliente en una situación en donde no tenga más remedio que hacer lo que quiere, por ejemplo. O sea, cambiar la estructura del juego de forma de que, eso siguiente, no haya manera de que el cliente gane. Por ejemplo, un ejercicio ejecutivo, me guardo todas las cosas, tú tienes que comer, compadre, pagas lo que tú quieras, porque yo tengo todo. Ese es un ejercicio de poder. Ojo, ahí el cliente queda desarmado, porque lo que harían sus acciones tradicionales, sus acciones en el juego original, sus acciones comprar o vender. Claro, pero es otro juego. Claro, exacto. Otro juego donde el vendedor puede vender o puede acaparar. Exacto. Y el cliente, simplemente ninguna acción que haga el cliente puede afectar el comportamiento del vendedor. Es otro juego. Bueno, claro, es otro juego que contempla cosas que el juego original quizás no estaba contemplando. Y que se podía. El problema, si te entiendo, lo que dices poder es encontrar esas acciones ocultas que no están explícitas en el juego original. Pero además que cambian la estructura del juego. Claro. Cambian. Y ahí viene el punto, y es bueno que te lo cuestiones porque es un dolor de cabeza distinguir entre cambio y cambio estructural. Claro. O sea, todos nuestros modelos son dinámicos de alguna manera, porque te suponen una historia, y la historia es un cambio de cosas. Pero lo que dicen los economistas, y ojo, son ellos los que han identificado el problema, es que hay otro nivel de cambio. Hay un cambio del cambio. Claro, y eso va a la raíz del asunto. O sea, la raíz del asunto es que si yo estoy tratando de tomar una decisión y planteo un escenario con teoría de juegos, ese escenario lo planteé yo. Yo creo que tú como agente puedes tomar estas decisiones y yo en mi limitado conocimiento siento que puedo tomar estas decisiones, pero a lo mejor hay cosas que no estoy tomando en cuenta allí y no tengo un formalismo para poder encontrar esas cosas que estoy tomando allí, y ahí es donde quizás la lógica podría aportar ese formalismo para poder determinar todo este tipo de cosas y encontrar esas acciones ocultas etc. El acto creativo que transforma la estructura, el cuento, pero además es un acto creativo, pero ¿por qué lo estoy mencionando aquí antes de hablar del capítulo 8? ¿Por qué niveles de conciencia? Porque es un acto creativo reflexivo. ¿Sí? El vendedor se cansa de regatear, estoy harto, voy a guardar esta vaina, a ver qué pasa, estén bien necesitados. Ese es el acto creativo. Tú se das cuenta que hay otro nivel de juego, descubre el otro nivel. Pero ese es el que yo quisiera ver surgir en un modelo formal. El otro nivel de juego, que no está aquí y que no está tampoco en el asunto lógico. Y que probablemente, o sea, cuando no lo plantean estos genios, significa que es un nivel más difícil. O sea, que lo que estoy haciendo aquí es básicamente planteando un problema de investigación, probablemente mucho más largo. Pero a lo mejor se nos ocurre algo interesante, hacer un ejercicio controlado. Todo esto sale de ejercicio controlado, cuando vamos a leer esta cosa, para ver si allanamos el asunto de niveles de conciencia y que queda claro. Hay un sentido en que la conciencia puede ser entendida tanto en términos computacionales como en términos lógicos. Me refiero a cuando se dice que una gente está consciente, cuando está al tanto de lo que está haciendo y del por qué lo está haciendo. Sea o no consciente una gente, en este sentido, la manifestación exterior de su conducta es la misma. Sin embargo, si la gente está consciente de lo que hace, entonces su conducta es a propósito y está bajo su control. Yo diría, y aquí me estoy anticipando, y esa no es nota traductor, es mía, yo no aspiraría al control, justamente concediendo esto que dice von Neumann, de que yo realmente no controlo las acciones del otro, pero estoy consciente de que puede ocurrir, puedo reflexionar sobre ellas. Si este loco agarra por esta vía, me fregó, por ejemplo, peor escenario. Si logro inducirlo, entonces empiezo a pensar, en inventar, si logro inducirlo a que vaya por aquí, lo capturé. Y parece increíble, pero es mucho más común de lo que uno cree. Nosotros
tenemos esa manera de reaccionar mucho más común que el hombre. Si no está consciente, entonces su conducta es automática e instintiva. Ese primer párrafo es simplemente una manera de conectar conciencia con las nociones de estar al tanto de que son posibles para una máquina, para una agente artificial. Continúa. La interpretación computacional de la conciencia como el estar al tanto dice que cuando un agente está consciente, su conducta es generada por un programa de alto nivel que manipula símbolos que tienen significado en el ambiente. Aquí está definiendo. Por otro lado, cuando un agente no es consciente, entonces su conducta es producida por un programa de bajo nivel o un dispositivo físico, cuya estructura está determinada en todo caso por las características del cuerpo del agente. O sea, lo que está diciendo acá es que, voy a poner con Neumann, si yo subo el nivel, me alejo de las limitaciones físicas y entonces puedo cambiar de estructura. Ese es interesante. La interpretación lógica es que cuando un agente es consciente, su conducta es producida por relacionar con metas y creencias. Cuando la gente no está consciente, entonces su conducta está determinada por asociaciones de entrada y salida de bajo nivel. Estas asociaciones se pueden representar a su vez a diferentes niveles, incluyendo un nivel lógico-simbólico y el más básico nivel físico del cuerpo de la gente. Ambas interpretaciones se encuentran en la lógica computacional. Ese es el detalle fundamental. Conciencia en el metro. Vamos a ver cómo es eso de niveles de conciencia. Recuerden nuestra última versión del ejemplo del aviso del metro. Si hay una emergencia, yo tengo ayuda, la meta de más alto nivel, y las creencias decían, una persona obtiene ayuda si la persona alerta al conductor, una persona alerta al conductor si la persona presiona el botón de la señal de alarma, hay una emergencia si hay fuego, hay una emergencia si una persona ataca a otra, hay una emergencia si alguien se enferma gravemente, hay una emergencia si hay un accidente, todas estas son maneras de que haya emergencia, y luego, con respecto a esta condición de que haya fuego si hay llamas y hay fuego si hay humo. Esa era la jerarquía de creencias en metas para razonar hacia atrás todas, pero no tendría por qué ser. Pueden haber, pero metas no, reglas para razonar hacia atrás. Puede haber creencias para razonar hacia adelante. No olviden eso, por favor, porque yo trato de no sesgarlo, pero como mi sistema, el software que tengo, solamente razona de esa manera, podrían llevarse a la expresión equivocada. Un pasajero puede usar la mente y las creencias explícitamente razonando hacia adelante a partir de las observaciones para reconocer cuándo hay una emergencia y derivar la meta de conseguir ayuda, obtener ayuda, y luego razonando hacia atrás, conseguir ayuda al presionar el botón de la señal del alarma. Sin embargo, el pasajero podría llegar a la misma conducta usando sucesiones de entrada y salida de bajo nivel o reglas de condición de acción que pueden también ser representadas en forma lógica, como estas. Y fíjense que ahora son todas metas, ya no son creencias, son metas derivadas del anterior, utilizando las creencias. Es decir, aquí hay un ejercicio de lógica para convertir lo que antes era una sola meta de alto nivel, ya aquí no se ve para qué presiono el botón de la señal del alarma. Lo presiono porque hay llamas, punto, o porque hay humo, o porque una persona ataca a otra, o porque alguien se enferma gravemente, o porque hay un accidente. Lo importante es que esta es la conducta reactiva que necesito en el caso de emergencia. A mí no me interesa estar pensando para qué lo estoy haciendo en ese momento. Yo quiero hacerlo. Entonces, primer detalle importante que descubrí que era importante, un poco tarde quizá, no subestimen la inconsciencia o la subconsciencia, la respuesta sin pensar. Claro, estamos en la universidad, tenemos que dejarla afuera. No. Es importante para sobrevivir. No gastar tiempo pensando nos puede salvar la vida si reaccionamos correctamente. Ya hemos visto que yo puedo reaccionar por adelantado. Dios pudo haberle puesto a ustedes las reglas de reacción correcta en la cabeza y ustedes reaccionan sin pensar, pero reaccionan bien. Lo que está diciendo el capítulo 7, a diferencia del 6, es que ese Dios puede ser usted mismo. Usted se entrenó. Usted dijo, no, cuando yo humo, yo puedo con eso. O alguien generosamente colocó un aviso en un sitio donde usted está obligado a leerlo porque pasa por ahí todos los días, en una forma que no sea tan fastidiosa para que usted algún día lo lea,
Y se lo aprendió. Botón. ¿Qué hago en emergencia? Botón. Sin pensar, está a flor de piel. Eso, por lo menos, para que usted sea un autómata estúpido. Sí, pero es que ese no es un estúpido. Ese autómata sobrevive. Eso no es ningún estúpido. Entonces, tendría que hacer el comentario. La subconsciencia o la inconsciencia no tienen que ser un atributo a rechazar en la conducta de un agente. Al contrario, si yo quiero que reaccione apropiadamente, es decir, a tiempo, más vale que me permita liberarlo del peso del razonamiento. Y digo que aprendí tarde eso porque, bueno, es que ustedes vieron los avisos que tenemos nosotros en el sitio de emergencia, ¿no? ¿Será realmente una emergencia lo que tengo aquí? ¿Será que si lo presiono me multan? Por favor. Presiona el maldito aviso y prueben qué pasó. Lo cual significa que sí, vamos a tener muchos falsos positivos, muchas falsas alarmas. La nueva meta es más eficiente que la meta y la creencia original. Solo requieren un paso de razonamiento hacia adelante para asociar la acción apropiada de salida con la observación relevante de la entrada. Ojo, un solo paso. Pero, ¿qué pasa? Yo podría tener reglas conflictivas, ¿se acuerdan aquello que mencionábamos en algún momento, ¿no? Las reglas de la termita ¿cómo es? O huye o se reproduce, ¿cómo se reproduce? Que requiere un razonamiento posterior una vez hecho el primero. Bueno, lo mismo pasa con la eficiencia. Yo quiero ser eficiente, tengo que haber pensado qué es lo que voy a hacer primero, para saber que estoy haciendo normal. Puede ocurrir, y este es el tercer nivel del asunto, pienso cómo se hace, escojo la mejor salida y ya sé que es la mejor salida. Tengo eso grabado en memoria. Lo mejor que yo puedo hacer cuando alguien llega a la taquilla es ladrarle para que se vaya rápido. Porque mi experiencia es lo mejor. Cuando viene más cliente por acá, tengo poca cola, los otros salen más rápido. Nadie sale feliz, pero es que nadie quiere salir feliz. No sé, digo, no puede haber grabado esa memoria, está siendo eficiente, sin reflexionar. En ese momento, antes reflexionó, supuestamente. Pero el precio a pagar es que tu conducta es muy poco flexible. Entonces el acto creativo queda eliminado, no puedes inventar nada. Al respecto, se asemejan a un programa escrito en un lenguaje de bajo nivel, que es más eficiente que un programa con la misma funcionalidad en un lenguaje de más alto nivel. Esa diferencia de alto y bajo nivel, en ese sentido, es decir, alto nivel es el nivel de la flexibilidad total, puro software, y bajo nivel es el nivel de la rigidez total, pero además de la eficiencia máxima, puro hardware. Ese nivel, ese eje de hardware-software, es el que estamos discutiendo acá. No significa que uno es mejor que otro, para nada. Bueno, lo que está diciendo el profesor es el mismo nivel con la conciencia. Tienes las metas de alto nivel, la más trascendente, lo que tú quieras, más flexible, la puedes discutir, lo que tú quieras, y tienes que aterrizarlas a más bajo nivel en algún punto donde ya dejan de ser tan flexibles. De hecho, en este caso, un programa está escrito en el mismo lenguaje lógico. El programa original está escrito a mayor nivel, lo cual requiere no solamente más recursos computacionales, sino también mecanismos de razonamiento más sofisticados. En computación, los lenguajes de diferentes niveles y las representaciones de diferentes niveles en el mismo lenguaje tienen diferentes ventajas y son complementarios. Las representaciones de bajo nivel son más eficientes, pero las de alto nivel son más flexibles, fáciles de desarrollar y fáciles de cambiar. En este ejemplo, la representación de bajo nivel no está al tanto, lo que sí ocurre con la representación de mayor nivel, de la meta de conseguir ayuda, que es el propósito de presionar el botón de la señal de alarma. Si algo sale mal con la representación de bajo nivel, por ejemplo, si el botón no sirve o el conductor no consigue ayuda, entonces el pasajero podría no darse cuenta de que hay un problema. Además, si el ambiente cambia y se desarrollan nuevos métodos y mejores para resolver la emergencia, será más difícil modificar la representación para adaptarla al cambio, la de bajo nivel, quiero decir. En computación, sin embargo, no hay problema, eso lo tenemos resuelto en computación. Ambos niveles de representación son útiles. Típicamente la representación de nivel superior es la primera en ser desarrollada, algunas veces ni siquiera en la forma de un programa, sino como un análisis de requerimientos del programa.
puede incluso, y esto es lo interesante, Demian, los test. Yo quiero que este programa dé esta respuesta. No sé cómo diablo lo va a hacer, pero esa es mi primera conexión. Y fíjense que eso pareciera ser una conexión entre la salida. Solo que yo no sé cómo se va a hacer. Yo deseo que se haga, pero no sé cómo. Y de ahí comienzo, ¿cómo haría? Haría de esta manera. Y de esta otra manera. Y de esta otra, y de esta otra, y de esta otra. Ay, ¿cuál es la mejor? Esta otra. ¡Raca! Haces el compilado a la forma compacta más eficiente. Descubres después, pero es que yo olvidé tomar en cuenta esta alternativa. Vuelves a la meta original, y buscas otra manera. Pero si borraste la meta trascendente, te queda la prueba. Por eso la prueba parecía ser el mayor nivel. Cosa interesante allí. Esta representación de alto nivel es luego transformada, bien manualmente o por medio de programas que algunas veces se llaman compiladores, en una representación de más bajo nivel que se puede ejecutar más fácilmente, más eficientemente. Bueno, lo que nos hizo von Neumann fue crear la posibilidad de que eso se hiciera en software, ¿no? Es decir, se cableaba, imagínate usted estar cambiando los cables después. El proceso inverso también es posible. Y esto es importante decirlo porque muchas veces se supone que una vez compiló, de regreso no se puede hacer. No es cierto. Es más difícil, va en contra de la corriente, pero se puede hacer. Los programas de bajo nivel pueden en ciertas circunstancias ser decompilados en programas equivalentes de mayor nivel. Esto es muy útil cuando el programa de más bajo nivel debe ser modificado, quizás porque debe operar en un ambiente diferente o porque se ha descubierto que tiene una falla de programación. La representación de alto nivel puede entonces ser modificada y recompilada en una nueva forma de bajo nivel mejorada. Es decir, todo esto que dicen en la comunidad de software libre, que tienen que entregar el código fuente para poder modificar el programa, no es necesariamente cierto. Ayuda muchísimo tener el código fuente, más rápido. Pero si no me da el código fuente, yo le entro. Yo lo decompilo. Con más o menos éxito. La verdadera limitación en el asunto del software cerrado, software libre, no es el asunto técnico. Que por supuesto hay una gran dificultad cuando uno le da un enorme .exe y dice que cómo lo hace, entender cómo lo hace va a ser más difícil. Pero no es imposible. La verdadera dificultad es que está prohibido hacerlo. Está prohibida la ingeniería inversa en muchos casos. Es un asunto legal, no un asunto técnico. Más allá, la verdadera dificultad es lo mismo que se está planteando aquí. O sea, yo tengo las reglas de bajo nivel cambiadas. ¿Por qué? O sea, claro, ahí se me perdieron las especificaciones. ¿Por qué eso se está haciendo así? Pero no puede inventar por qué es. O sea, desde el punto de la recompilación es posible. Pero hay una interpretación subjetiva mía de lo que se puede equivocar. Pero claro, si lo tiene, por ejemplo, en un ambiente de y volvemos al asunto de la prueba, de un software legado, yo sé que es lo que quiero que salga. Entonces puedo empezar a indagar. El asunto, lo que estoy tratando de hacer acá con este párrafo es introducir este concepto del asunto abierto versus no. Siempre se puede compilar. Que tenga más o menos exitoso, por supuesto, depende de la complejidad del problema. Este proceso inverso, sin embargo, no siempre es posible. Los llamados sistemas legados desarrollados directamente en lenguajes de bajo nivel y que han sido modificados durante años pueden carecer de la estructura necesaria para que se pueda identificar sus metas sin ambigüedades y se les pueda compilar en la forma de nivel superior, mayor o menor dificultad. Pero inclusive en estos casos se les podría compilar parcialmente y aproximar con programas de alto nivel. Este proceso de reconstrucción racional puede servir para mejorar la mantenibilidad de los sistemas legados, aun cuando una reimplementación completa no sea posible. Reconstrucción parcial. Ahora, ¿qué es lo que propone Kowalski? Bueno, que todo ese ejercicio que hizo la gran diseñadora por el piojo lo haga el propio agente por sí mismo. Y eso es lo que significa volverse inconsciente a partir de ser consciente. Este es el punto. Compilando por medio de razonamiento adelantado. Uno puede realizar parte del trabajo de compilar un programa de alto nivel y una forma de bajo nivel, realizando por adelantado algo de la computación que se realizaría al invocar el programa original de alto nivel. En el ejemplo del metro, en lugar de aguardar a que ocurra la emergencia, un compilador puede anticipar la necesidad de reducir la conclusión de la meta de mantenimiento de nivel superior, que es esta de consigue ayuda,
haciendo todos los razonamientos centrales necesarios por adelantado. En dos de esos pasos de diferencia, la meta puede ser transformada en una versión declarativa de una regla de condición-acción. Si hay una emergencia, fíjense que el cuerpo es el mismo, entonces presione el botón de la señal de alarma, reduciendo, conseguir ayuda a eso. Esta ya no es la meta superior, es esta. ¿Por qué presiona el botón? Porque hay una emergencia. De la misma manera, el compilador puede anticipar la necesidad de reconocer que hay una emergencia haciendo todo el razonamiento hacia adelante por adelantado, realmente hacia atrás. En dos pasos de diferencia que corresponden a dos maneras de reconocer que hay fuego, el compilador puede derivar nuevas creencias. Hay una emergencia si hay llamas, hay una emergencia si hay boom, reemplazando fuego por el dedo. Entendí, hacia adelante, con el anterior. Hacia adelante porque reemplazó la conclusión por la condición del otro. En 5 pasos adicionales de diferencia que corresponden a los 5 tipos de emergencia, el compilador obtiene las soluciones simples de entrada y salida que vimos antes, que son las que están planteadas acá. Se ven, si yo estoy modelando y quiero simular la conducta de la persona en caso de emergencia, no necesito todas las reglas, solo necesito estas. Igual, si yo estoy modelando para efectos de simulación o para efectos de automatización o para efectos de entrenamiento de un servidor público, el servidor público, yo no necesito todas esas categorías superiores, vulnerabilidad, eficiencia, eficacia, le doy las reglas a bajo nivel. ¿Quieres ser eficaz? Cuando te pidan algo bajo. Punto. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, que ahora vas a pensar qué te van a pedir y qué vas a hacer para responder. Esta representación es tan baja como puede ser, pero preserva la forma lógica. Sin embargo, es posible bajar más aún si esas soluciones son implantadas en condiciones físicas directas entre las partes relevantes de los sistemas sensoriales y motores humanos. Esto último equivale a implantar el software en el hardware. Entonces ahí viene el cuento de cómo eso se combina, qué significa el pensamiento racional con el pensamiento intuitivo. Y lo que vamos a ver a continuación es otro ejercicio de definición conveniente del concepto de pensamiento intuitivo, por ejemplo, para que cuadre con el modelo que estamos haciendo. Conveniente, pero posible. En la psicología cognitiva se hace una distinción similar a la discutida en la sesión anterior entre el pensamiento racional, el deliberative thinking. Es interesante, yo siempre lo menciono, el uso de la palabra deliberative en inglés. El pensamiento deliberativo en español se entendería como pensamiento que se discute, pero en inglés es que se razona, que se piensa, como la misma palabra, la misma raíz del romance original, del lenguaje del latino original probablemente, ha terminado siendo usada en formas que son diferentes, o no, o cuando discutimos no estamos pensando. Eso no es lo que pretendía Sócrates cuando ponía este ejercicio dialéctico de interactuar con el otro y en el proceso aprender, razonar. Me parece que dice mucho al respecto. Y cómo debería ser la discusión, por supuesto. Entonces, la conexión entre el pensamiento racional y el pensamiento intuitivo, así se llama tal cual, intuitive thinking. El pensamiento racional consciente de sí mismo y controlado incluye al pensar lógico. El pensamiento intuitivo, que es opaco y automático, lleva los procesos de percepción hasta los niveles subconscientes del pensar. Los psicólogos cognitivistas han propuesto varios modelos de pensamiento dual del pensamiento humano en los cuales interactúan esos dos tipos de pensamiento. Cuidado que lo que les va a decir a los psicólogos es olvídense de eso, de esos procesos duales, lo tenemos todo resuelto con este modelo. La interacción más simple ocurre entre cuando el pensamiento racional se desplaza hacia el nivel intuitivo con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando una persona aprende a usar el teclado, tocar un instrumento musical o conducir un carro. Esta migración del pensamiento racional hacia el intuitivo es equivalente a compilar un programa de alto nivel y un programa de nivel inferior, pero no razonando por adelantado, sino razonando con los hechos. Me ha pasado varias veces, ya sé cuál es la conexión.
Luego de usar la misma combinación de procedimientos de propósito general de alto nivel durante mucho tiempo o muchas repeticiones, la combinación colapsa en un atajo computacional de bajo nivel. Este atajo es un procedimiento especializado que alcanza el mismo resultado que el procedimiento general original, pero con mayor eficiencia. Algunas veces podemos ir en la dirección opuesta, reflexionando sobre el conocimiento subconsciente y representándolo conscientemente en términos explícitos. Por ejemplo, cuando un lingüista trata de construir una gramática formal para un lenguaje, mientras el hablante nativo de un lenguaje conoce la gramática tácita y subconscientemente, el lingüista intenta formular una gramática explícita. Un maestro podría usar la gramática resultante para enseñar a los estudiantes. Si estos practican lo suficiente, llegarán a cumplir la gramática explícita de sus propios subconscientes y aprender a hablar el lenguaje con mayor correctitud y eficiencia. Ese es el desideratum de la enseñanza lingüística, no siempre funciona así. Pero ciertamente, si uno sabe leer gramática, por esa vía aprende más rápido el lenguaje, aunque después tenga problemas para pronunciar. De la misma manera que muchos programas de bajo nivel no pueden ser completamente descompilados, sino que solo se les puede aproximar con programas de nivel superior, es probable que mucho de nuestro pensar subconsciente solo pueda ser aproximado hasta cierto punto por el pensar consciente. Las gramáticas formales, el cuento de la gramática otra vez, de los lingüistas siguen siendo un buen ejemplo. En el pensar humano, los dos niveles de pensar pueden operar en cascada. En el proceso dual de Kahneman-Tversky, el nivel subconsciente e intuitivo rápidamente propone respuestas intuitivas a los problemas de elección en la medida en que surgen, mientras que el nivel consciente racional supervisa la calidad de esas propuestas y puede apoyarlas, corregirlas o reemplazarlas. El uso de la gramática formal para supervisar y corregir el uso intuitivo del lenguaje natural es un ejemplo familiar de esa cosa. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que todas esas combinaciones entre los dos niveles de pensamiento son importantes. Y ya claro, al hablar de pensamiento intuitivo, al pensamiento subconsciente o inconsciente se le restaura algo del mérito que tiene que tener en la vida. ¿Qué tiene que ver lógica con todo eso? La imagen de la lógica que emerge de estas consideraciones es la de un lenguaje de alto nivel para el pensamiento racional, controlado y consciente. En ese alto nivel, el razonamiento lógico reduce metas a sus metas, deriva las acciones de las observaciones e infiere las consecuencias de las candidatas acciones. Este razonamiento se puede hacer cuando haga falta para actuar o se le puede hacer por adelantado. Cuando se hace por adelantado sirve para transformar representaciones de alto nivel de metas y creencias en representaciones de bajo nivel más eficientes. En este nivel inferior de representación, la conducta es instintiva, automática y subconsciente. Todas estas relaciones se pueden apreciar en la figura corregida, ampliada que tenemos acá. Este es el modelo de la gente hasta el momento, y lo que hemos hecho en el capítulo 7 es simplemente quitar a la diosa de acá y hacer que estos dos niveles sean el mismo agente, solo que el nivel consciente da cuenta de toda esta dinámica, la representa, la hace explícita y, si es necesario, se olvida de ella una vez que ha producido las conexiones apropiadas entre condición y acción. Y estas se vuelven subconscientes o inconscientes, o desaparecen y se hacen intuitivas. Por muchas repeticiones, por entrenamiento, por lo que sea. ¿Qué les parece a ustedes el modelo de dos niveles? ¿Nos ayudará a explicar la conducta humana? ¿Alguien me pide página en el grupo? No, sí me ayuda. Una cosa más. ¿Qué les parece ese nivel de esos dos niveles? Podemos hacer, a ver.
¿Qué tan lejos puede llegar la máquina en esto? La pregunta. ¿Qué tan lejos puede uno, por ejemplo, pensar en una máquina que sea consciente en este sentido, sentido computacional, que pueda generar representaciones de bajo nivel a partir de alto nivel? Ya está hecho. Ven ustedes como una cuestión de compilar. Lo que resulta más desafiante es al revés, porque al revés tiene que especular sobre las metas posibles que alcanzan esas reglas. Entonces ese es el sistema que uno está aspirando, que puedas de, por ejemplo, la conducta observada de un colectivo de agentes, tú puedes ir al revés. ¿Cuáles son las reglas que dividen ese juego? Por ejemplo. Y entonces ahí aparecen estas reglas que denotan la capacidad de cada agente, su verdadero poder. Si eso no sería un modelo de un juego en términos como lo que vamos a ver nosotros, que es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Donde aparezca la capacidad de cambiar la estructura que tienen los agentes. Controlan el juego por esa vía. Esta cosa se quedó pegada. Yo quería plantear como ejemplo de posibles metas. Tenía, como quieren mostrarme la imagen ahora. No sé si lo puedo ver en el bitácora. Si ustedes lo están viendo, pueden abrir esta página. Pero no muestra la imagen, ¿sí? Se cayó. Tortura con ese sistema. Mira que cargue. Este dibujo es un diagrama que yo voy a darle para poder hacer grande. Puta, grande es eso, ¿no? Eso. A ver que no era, sí. Ahí está. Se siente así. Eso está ahí, es otro ejercicio que estamos haciendo nosotros en el lado de agentes. Lo que está en la cápsula, en la parte inferior, es un intento por delimitar lo que la gente hace, puede hacer. Una gente trabaja, una gente piensa, una gente posee, no sé si se puede considerar una acción, ciertamente compra, una gente compite. Y es como si tuviésemos la capacidad de cada gente individual y el efecto que tiene sobre el colectivo, sobre el exterior, sobre el mundo en general. Particularmente al trabajar, sirve, presta un servicio de afuera, que es reconocido por otros agentes y que le revierte a él, por eso la conexión por acá con el asterisco, en dinero. Recibe dinero a cambio de servicio. Para trabajar y para competir necesita conocimiento. Ese conocimiento proviene de cierta información que se acumula allá afuera, que es procesada por otros agentes, supuestamente lo que piensan, etcétera, qué sé yo, y que va a provenir del resultado de las acciones de otros agentes, de lo que otros agentes hacen. Particularmente agentes como yo, se dedican a la enseñanza, trabajamos en un sistema de formación de generación de conocimiento. O sea que hay unos ciclos funcionales, si ustedes quieren. Lo que nos estamos proponiendo nosotros, y la razón para mencionarlo en este punto, de que hablamos de conciencia y hablamos de significado de la vida, es si de acá se podrá sacar
modelo significativo, es decir, que represente a un agente real de conducta de un agente en un sistema así. O sea, yo le llamo la economía del conocimiento libre porque lo que se postula acá es que para poder que este agente sea exitoso sirviendo, tiene que tener acceso a ese conocimiento. Tanto al básico, que le permite hacer algunas tareas elementales, como al avanzado, que le va a permitir hacer las tareas mejor que otros. Mejorar. Y que, aun cuando haya una economía basada en el dinero, cualquiera que sea la condición de eso, y que por ejemplo la gente lo que haga es vender su servicio, su trabajo, que es una de las pocas capacidades que supone todos los agentes tienen en una economía, la de vender su esfuerzo, aún así tenga acceso a suficiente información y conocimiento como para permitir ser exitoso. Eso es lo que estoy proponiendo. El problema ahí es que siempre alguien va a querer cobrar por la información porque esa información en algún momento va a estar en el lazo de abajo. O sea, yo genero información que veo que es valiosa y empiezo a cobrar por ella. ¿No? O sea... Claro, el problema es que hacerte consciente de que estás desconectando la capacidad del otro. Claro, y ojo, desde el punto de vista filosófico yo estoy de acuerdo con una economía de conocimiento libre. O sea, creo que... Pero ¿cómo rompes eso? ¿No? O sea, manteniendo el factor dinero a nivel... Sí, pero antes de pensar cómo lo rompe, lo que yo quiero hacer es la reflexión de por qué lo quiero romper. Claro. Porque si no, entonces no tiene sentido. Porque lo que está pasando entonces es que ese agente, el que logra imponerse por la vía de controlar el otro conocimiento, controla el juego. Bueno, lo quiero romper porque tengo una creencia en un bien mayor, ¿no? Más que un bien individual. Sí, bueno, un bien mayor que es un bien para más personas. Sí. Pero además, donde comienza la reflexión ética del asunto. Si no la rompo, estoy condenando a algunos en una burbuja como esta a simplemente ser trabajadores de segundo. Lo más que van a hacer es un conocimiento básico que van a adquirir. Claro, sí. Ese es el detalle. Eso es algo que está sucediendo en el mundo. Ah, claro. Bueno, o sea, empiezas a dar cuenta que empiezan a crear clases, castas, ¿no? Y si no tienes que ir muy lejos, te vas a la atención médica, por ejemplo, ¿no? Estos días leí algo muy chistoso, ¿no? Están trabajando es alarmante, ¿no? Están trabajando en fármacos para extender la vida. Entonces tienen un caso de un ratón donde con un fármaco, el ratón por naturaleza vive, qué sé yo, 17 días, o sea, tiene un ciclo de vida muy corto, impresionantemente, y con estos fármacos puedes lograr extender la vida del ratón a 30 y pico días. O sea, es duplicar, ¿no? Entonces, claro, están empezando a sacar cuentas, ¿no? La vida promedio de un ser humano son 70, 80 años, o sea, con el fármaco entonces podemos llegar a los 150, etc. Pero ahí uno empieza a hacer la pregunta, ¿quién tiene o va a tener acceso al fármaco? Ahí la cuestión de acceso a la información o acceso a ciertas cosas. Entonces vas a generar una casta de gente que vive 150 años, que por supuesto va a acumular más información, más experiencia, y una casta de gente que al contrario, no te va a interesar que viva 70 años, te va a interesar que viva menos. Después de los 50 ya va reproductivo, chao. Uno empieza a sacar esas cosas, ¿no? que podrían ser parte claro. Ahora, lo que... y está ahí, o sea, porque a lo mejor producir ese fármaco no te cuesta mucho, pero si no tienes acceso a la información... ¿Tú sabes cómo se hace? Chao. O sea, bueno, ese es el punto. Ahora, fíjate que el drama en este caso es que la reflexión va en las dos direcciones. ¿Qué va a pasar y qué ha pasado? Porque instituciones como esta, pues, por ejemplo, fueron fundadas sobre esa dirección. Sobre que nosotros compartimos todo lo que tenemos. ¿Cómo es que estamos llegando a otro orden de cosas? Sí, pues la revolución que se está dando un poquito con las publicaciones científicas. O sea, tú quieres tener acceso a la ACM, tienes que pagar no sé cuánto. Y además, si quieres publicar en la ACM, tienes que pagar no sé cuánto. Así que, ¿dónde está la cuestión, no? Y creo que hay organismos del Estado en Europa y en los Estados Unidos que están diciendo, no señor, lo que se hace con fondos públicos se publica en publicaciones abiertas. Pues, o sea, no, ojo, hay organismos privados diciendo eso. O sea, hay fundaciones, Wellcome Trust, por ejemplo, un fondo privado, dice, no, ustedes no hacen informe y publican todo. Ojo, pensando en mantener una cosa como esta.
Es decir, ellos sí quieren que la gente compita, pero saben que no puedes mejorar si te controlan de alguna manera la información. Entonces te cuento, por ejemplo, me encanta traerlo al espacio de la computación porque lo tenemos bien acotado, de que nosotros vamos a ser mejor haciendo máquinas sin poder ver el código, imposible. Imposible. Podemos compilar, pero si además nos prohíbe la ley de hacerlo. Pero bueno, ese es cuánto esta cosa está fallando de una distancia para variar. Un proyecto para el curso podría ser una gente como ese. O sea, plantearse un diseño conceptual, funcional, que no tiene que ser ese, es el que estoy estudiando, pero ustedes pueden plantear como ustedes quieran, cuál sería el modelo de reglas, el conjunto de reglas, metas y creencias para que esa gente funcione en algún ambiente. Automáticamente, si quieren hacer la simulación, genial. Si no quieren hacer la simulación en el computador, que tenga un conjunto de reglas un poco más elaborada, que se vean correctas, que les pueda entender. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Yo tengo que enviarles las notas de semana, ya las tengo corregidas todas. No me envío porque quería comentarlo primero. La próxima semana entonces vamos con el capítulo 8 y la siguiente semana con el 9 y el 10. Creo que estamos a llegar, solamente tenemos hasta fin de enero el curso. ¿No? Estamos bastante entrados en febrero. Sí. Acaba de ser tan nena que tenemos solamente enero. Yo sé que el examen está puesto para mitad de febrero. Era el 15. Sí, no sé, no sé qué fecha, pero sí. Cuando regresar. No hay cuadrados. En tu caso, yo no tengo problema de esperar hasta febrero para el proyecto, pues no puedo corregir el curso. Creo que quedan 6 semanas, ¿no? 6, 7 semanas. Yo no sé, yo había visto el examen de diciembre, o sea, no llevo la cuenta, como mitad del curso exactamente. Normalmente está un poquito más allá. Son 16 semanas, ¿verdad? Son 16 semanas, sí. Yo creo que esta es la décima semana.